musculares, ¿sí? Vamos a empezar con un repaso de lo que era la placa motora o la placa neuromuscular. Bien, si se acuerdan un poco de lo que era todo el proceso, lo vamos a definir básicamente como el ciclo de conexión que se establece por medio de una sinapsis entre una motoneurona, que es una neurona periférica, y una fibra muscular, ¿sí? La motoneurona lo que va a querer lograr es, por medio de señales que recibe del sistema nervioso central, conectarse con una fibra muscular para lograr la contracción. Bien. Si se acuerdan de bioquímica, nosotros tenemos un potencial de acción que viene de lo que son las dendritas a lo que son los axones, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando llega al terminal axonal, esa neurona se va a conectar con lo que es la fibra muscular. Bien, con mucha imaginación, esto es una neurona y esto es un músculo. Ahora, si ustedes se acuerdan, nosotros teníamos un montón de canales que iban a hacer que la fibra se despolarizara y vaya al potencial de acción. Cuando llegamos acá al final, en el potencial de acción, se van a encontrar con unos canales que están acá al final, que se llaman los BGCC. ¿Ven todos de ahí? Sí. Bien. Estos canales son canales de calcio dependientes de voltaje, ¿sí? Entonces, cuando yo llego con el potencial, estos canales van a lograr abrirse. ¿Para qué quiero yo que entre el calcio hacia la neurona? Lo necesito porque, si ustedes se acuerdan, la neurona tiene dentro unas vesículas que contienen neurotransmisores, ¿sí? Lo que yo quiero lograr con este calcio y mediante otras proteínas que se unen a la vesícula es permitir que estas vesículas se fusionen con lo que es la membrana presináptica y puedan salir hacia este lugar entre medio de las dos que se llama la brecha sináptica. ¿Sí? Bien. Ahora, una vez que el neurotransmisor sale hacia la brecha, lo que vamos a tener del otro lado de la fibra muscular, si se acuerdan del edificio, es otro receptor que lo va a recibir en el músculo, que son los receptores de acetilcolina, ¿sí? ACH es acetilcolina. Estos receptores lo que van a lograr es que el neurotransmisor se une acá y una vez que se une, abre un montón de canales y lo que logra es también la entrada de calcio para la contracción de la actina y la miosina y todo el proceso que ustedes ya conocen. ¿Por qué me interesa que se acuerden de esto? Me faltó una pequeña cosa. Cuando este proceso termina, vamos a tener acá, que lo voy a dejar como un Pac-Man para que se acuerden, a una enzima que se llama la acetilcolinesterasa, ¿sí? Acuérdense la para más tarde porque va a ser importante. La acetilcolinesterasa, es una enzima, agarra y degrada la acetilcolina y ahí voy a terminar con el proceso. ¿Qué quiero que se lleven de esto? Vamos a tener básicamente dos partes de este proceso, ¿sí? En la parte donde está la neurona, vamos a tener la parte presináptica. Y donde está la fibra muscular, la post. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a ver que las distintas enfermedades se van a clasificar de esta manera. Y yo las voy a poder ir dividiendo según qué parte se afecte. Entonces, voy a decir que tengo una enfermedad presináptica cuando afecto a los canales de voltaje de calcio. Y esta enfermedad se va a llamar Eaton-Lambert. Si se me afectan las proteínas que me permiten a mí llevar estas vesículas a la membrana presináptica, la enfermedad se va a llamar botulismo. Sí. ¿Podés repetir un poco? Sí. ¿Cuál? ¿Este o el de botulismo? El botulismo. El botulismo. Tengo unas proteínas, o sea, no tienen nombre en particular, son las proteínas que se anclan a la vesícula y que van a hacer que esta vesícula viaje hacia la membrana de la neurona. Cuando llegan, se fusionan y pueden lograr la exocitosis junto con la ayuda del calcio, ¿sí? Pero necesito de los dos. Bien. Entonces, cuando yo tengo afectado esto, voy a tener lo que es el botulismo. Y por último, cuando tengo afectado al receptor de acetilcolina, tengo a la miastenia gravis. Bien.
Entonces, vamos a ver que ahí tengo un cuadrito. Las presinápticas de las que vamos a ver hoy van a ser Keaton-Lambert y botulismo. Entre las postsinápticas vamos a ver la miastenia. ¿Pero qué les puse ahí? Les puse en todos los síndromes miasténicos congénitos, ¿sí? Quiero que se acuerden que los síndromes miasténicos congénitos no los vamos a ver hoy, pero sí lo que tienen que saber es que hay personas que nacen con una especie de miastenia y lo que sucede es que puede afectar cualquier parte de la placa. Bien, a diferencia de la miastenia gravis, que es una enfermedad adquirida, o sea, la persona la adquiere a lo largo de su vida. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bueno, vamos a empezar con miastenia. Como ustedes saben, la miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular, es autoinmune, y algo muy importante que tiene, bueno, ya dijimos que es postsináptica, ¿sí? Acuérdense que es siempre eso porque están entre las diferencias con las demás. Como dijimos antes, bueno, voy a empezar por uno de los síntomas más importantes, que es lo que refieren los pacientes cuando van al consultorio, y es la debilidad y la fatiga. Imagínense que yo tengo a lo largo de esta membrana que les dibujé acá un montón de receptores de acetilcolina, ¿sí? Acá no es uno el que sale, son miles. Imagínense que yo de 1000 receptores tengo afectado 500. O sea que tengo un músculo que trabaja a mitad de máquina, ¿sí? ¿Qué va a pasar con ese músculo? Se va a cansar más rápido, no voy a poder hacer las actividades que hacía antes y me voy a fatigar, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esto, porque si el músculo trabaja a media máquina, los pacientes les van a referir que no pueden hacer las mismas actividades que antes o que se cansan para levantar determinado peso o demás, ¿sí? Y esto es lo que las va a caracterizar a las tres enfermedades. Así que tengan muy en cuenta las tres cuando vean un paciente que refiere debilidad, fatiga y demás, piensen en las tres enfermedades. Bien. Bueno, la miastenia es una enfermedad que generalmente afecta más a las mujeres que a los hombres, de carácter autoinmune, ya dijimos. Empieza entre los 15 y los 30 años. Pero cuando nosotros hablamos de un inicio antes de los 40, hablamos de un inicio temprano, ¿sí? ¿Qué pasa con las personas que tienen miastenia gravis? Voy a tener que tener en cuenta otras autoinmunes. Bien, ahí les puse varias. Tiroiditis de Hashimoto es un hipotiroidismo autoinmune. Yo destruyo la glándula con anticuerpos y no puedo producir tiroides. Perdón, las hormonas tiroides. La enfermedad de Graves es todo lo contrario, hipertiroidismo autoinmune. Me poso sobre el receptor de TSH y produzco hormonas a lo loco. Después tenemos el lupus eritematoso sistémico, que es la enfermedad que tiene Selena Gómez, todos la deben conocer. También es autoinmune y además de articulaciones ataca a otros órganos, como van a ver en reumato. Y después tenemos artritis reumatoidea, también ataca las articulaciones, y el vitiligo, que seguro lo conocen de las modelos estadounidenses que son tan de moda ahora, que es una enfermedad autoinmune también y que ataca a los melanocitos de la piel, ¿sí? Por eso las personas se ven con manchas blancas. Todas estas tengo que tenerlas en cuenta cuando estoy enfrente de una persona que tiene miastenia, ¿sí? No me puedo quedar solamente de, bueno, tiene miastenia, la trato y listo. Hay que ir a buscar estas otras cosas. Bien. Último punto, asociados a limoma o hiperplasia tímica. Van a ver que los pacientes, al ser autoinmunes, obviamente tienen anticuerpos contra sí mismos, ¿sí? El limoma o la hiperplasia tímica es básicamente, explica un poco la génesis de lo que es esta enfermedad. Un timoma es un tumor benigno del timo y la hiperplasia tímica es básicamente el agrandamiento de esta glándula, pero a expensas del número de células, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Se vio que en los pacientes ACRA positivos, como está escrito ahí, que tienen anticuerpos positivos para los receptores de acetilcolina, es más frecuente que se asocien a esto. ¿Y por qué? Se dice que en el timo, donde maduran los linfocitos T, como ustedes saben, se presentan antígenos que se les hace reconocer cuáles son buenos y cuáles son malos. Bien, ¿qué sucede? Existen unas proteínas de células musculares en el timo que lo que hacen es estos linfocitos T confundirse. Entonces, tienen características muy similares a lo que son los receptores de acetilcolina. Bien, ¿qué pasa? Cuando estos linfocitos T salen a la sangre, van a confundirse los receptores de acetilcolina y se cree que por eso estos pacientes tienen esa génesis y atacan a esos receptores. Porque en su maduración pensaron que estos receptores son malos o son ajenos al cuerpo de la persona, ¿sí? Vamos a tener, además de estos, que son los ACRA, vamos a tener otros anticuerpos. O sea, fenotípicamente los pacientes pueden ser diferentes, ¿sí? Hay
hay otros anticuerpos que atacan, por ejemplo, a la proteína MAST, que es la quinasa músculo específica, y a la LRP4, que bueno, es tipo la proteína relacionada con el receptor de lipoproteína 4, y esas también están en la membrana postsináptica, haciendo en conjunto con el receptor, y nos pueden atacar. ¿Bien? Entonces es importante que sepan que fenotípicamente estos pacientes van a ser a veces distintos de estos y pueden tener diferentes características. Van a ver que algunos vienen afectados por otras cosas. Ya les conté que estos pacientes se asocian mucho más frecuente a timomas, así que ojo porque hay que ir a buscarlo. Bueno, ¿qué va a suceder con los anticuerpos en cuanto a relación con estos receptores? ¿Sí? Hay tres formas de que pueden atacar a los receptores. Uno es aumentando la tasa de internalización, o sea, ¿qué hago? Agarro, se usa el anticuerpo y me como este receptor. Entonces ya no va a estar disponible para usarlo con la acetilcolina, ¿sí? Otro de ellos es la lisis directa, ¿sí? Por medio del complemento. Entonces el complemento agarra y destruye esta parte de la membrana, entonces ya no tengo el receptor. Y por último tengo la inhibición directa. O sea, va al receptor, se posa sobre, va al anticuerpo, se posa sobre el receptor de acetilcolina y lo que va a hacer es ocupar el lugar de la acetilcolina básicamente. Entonces no se va a poder unir a ella. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, ya les conté un poco de la fatiga y de la debilidad que tienen estos pacientes. Lo que tienen que saber es que generalmente son pacientes que en la mañana se despiertan muy bien, pero cuando van haciendo sus actividades diarias empeoran sus síntomas, ¿sí? Se sienten cada vez más cansados, más débiles y les cuesta hacer distintas actividades diarias. Les pueden referir, por ejemplo, que no pueden subir escaleras, que no pueden colgar la ropa, que no se pueden peinar, ¿sí? Y esto se relaciona con lo que dice ahí de debilidad en miembros superiores e inferiores, predominantemente proximal y simétrica, ¿sí? Entonces, si yo quiero colgar la ropa, si yo me quiero peinar, voy a tener que usar más la cintura pélvica, ¿sí? Entonces la debilidad va a ser proximal y simétrica, no va a ser de los músculos distales. Si yo quiero subir las escaleras, necesito levantar toda la pierna con ayuda de la pelvis. Entonces voy a tener más dificultad en los músculos proximales a la pelvis, ¿sí? Bien. Entonces, palpebral de diplopía generalmente es una de las formas de miastenia gravis ocular y la forma bastante común de presentación. Van a ver que hay diferentes formas, igual profundicen ustedes a esto. Existe la miastenia gravis ocular, la generalizada y la vulvar. Bien. Cada una de ellas tiene diferentes síntomas, predominantemente en esta, la miastenia gravis ocular se manifiesta casi con todos los síntomas oculares, con la ptosis y la diplopía. Después tenemos la generalizada, que va a afectar tanto el ocular como otros músculos, y la vulvar, que los músculos vulvares son aquellos que están en el cuello y los fonodilutorios. ¿Por qué? Porque están inervados por lo que son las pares craneales, que ustedes saben que son 9, 10, 11 y 12, que salen del bulbo, ¿sí? Bien. Bueno, ahí tenemos los síntomas vulvares: atrofia facial, lingual, debilidad de los músculos extensores del cuello, la cintura muscular y los músculos respiratorios. Músculos respiratorios es muy importante para lo que les voy a contar ahora. Después vamos a tener cervicalgia o síndrome de la cabeza caída, ¿sí? Pacientes que tienen mucha debilidad en el cuello y no pueden levantarla, eso puede suceder a través del día también. Y la crisis miasténica, que son muy importantes porque los pacientes con este fenotipo que ya les conté, el fenotipo que ataca a esta proteína, la MAST, bueno, estos pacientes que tienen este fenotipo tienen más frecuente afectación en lo que son crisis miasténicas, ¿sí? Bueno, las crisis miasténicas entonces están con estos pacientes que tienen este tipo de fenotipo y lo que va a suceder es que ustedes no pueden llegar y tener un paciente que ustedes saben que tiene este fenotipo y no darle pautas de alarma para que se vaya a su casa, ¿sí? Ustedes tienen que decirle que estos pacientes pueden tener estas recaídas, porque estas recaídas pueden terminar en lo que son paros cardiorrespiratorios, ¿sí? Eso es muy importante.
Bien, en cuanto a las crisis miasténicas, se define un poco por la debilidad muscular lo suficientemente severa para necesitar intubación, soporte respiratorio o protección de la vía aérea. Bien, ustedes saben que nosotros tenemos un músculo muy importante en la respiración, que es el diafragma. Es un músculo estriado, es un músculo que está inervado por los nervios frénicos. Entonces le da todas las características para poder estar afectado por esto, ¿sí? Entonces, imagínense, cuando estos pacientes tienen debilidad muy severa y demás, terminan por no poder respirar. Bien, ¿cómo va a llegar un paciente con crisis miasténica? Va a tener disnea, va a tener uso de músculos accesorios, aleteo nasal, ortopnea, va a necesitar estar sentado para poder respirar, ¿sí? Y taquipnea, va a aumentar obviamente la frecuencia respiratoria. Bien, más o menos esto. Acá les puse los desencadenantes de lo que son estas crisis, y son las infecciones respiratorias urinarias, que tienen que tener mucho cuidado con estos pacientes cuando se enferman. Incremento de descenso brusco de corticoides. Ojo con el consumo de corticoides, que además es muy común, estos pacientes pueden usarlo para la remisión de la enfermedad autoinmune, ¿sí? Y ustedes saben que el eje no se puede inhibir de esa manera y tiene que ser progresivo el descenso de los corticoides. Y además, otros fármacos que pueden incrementar esta debilidad, como son los relajantes musculares, ¿sí? Si yo tengo afectado ya todo esto, yo no le puedo seguir inhibiendo la transmisión muscular a la persona porque se va a quedar sin fuerza, no va a poder usar ningún músculo. Bien. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Tenemos como dos partes, los divido en dos partes para que lo entiendan mejor. Una parte que va a ser básicamente pura discusión en el consultorio, ¿sí? Pruebas que yo voy a poder realizar para que los pacientes, para confirmar lo que estoy viendo, ¿sí? Y poder diferenciarlo de las otras enfermedades. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar la debilidad muscular, ¿sí? Siempre vamos a buscar que los músculos del paciente se fatiguen. Entonces, por ejemplo, le puedo pedir al paciente mirada para arriba durante 2 minutos. Entonces, ¿qué voy a notar? La tosis palpebral, porque los músculos del ojo se van a fatigar. También le puedo pedir que cuente hasta 100 y vamos a ver cómo empieza a estar la voz nasal, ¿sí? Va a cambiar totalmente la voz del paciente. Y por último puede hacer algo que se llama el cold test, que lo que va a hacer es, ante una tosis palpebral, le voy a colocar hielo y van a ver cómo mejora. ¿Por qué mejora? Tengo esta enzima que les conté, que es la acetilcolinesterasa, y ustedes saben que es la que se encarga de degradar la acetilcolina. Si yo, que es una enzima, recuerden que las enzimas a baja temperatura se inhiben, hago que no degrade la acetilcolina, lo que voy a lograr es que esta esté mucho más tiempo en los pocos receptores que me quedan, entonces voy a hacer que la transmisión siga por más tiempo, compensando un poco la falta de los otros receptores. ¿Más o menos se entendió? Sí. Sí. Bien, vamos a ver un videillo. Este señor con dosis palpebral, que sabe de la música es horrible, pero bueno, miren la dosis palpebral que tiene, ¿sí? Se ven, ¿no? De este ojo. Sí. Bien. Miren cómo le hacen mover los ojos, ¿para qué? Para ver que otros músculos no estén afectados, ¿sí? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es la aplicación del hielo. Ese es el cold test, acuérdense. Se lo aplicamos por 2 minutos y van a ver cómo les mejora la dosis palpebral. Ice was kept on the right eyelid for nearly 2 minutes, and immediately after removing the eye pack, I could see that the doses had almost gone. ¿Se le saca? ¿Ven la diferencia? ¿Lo notan? Que ahora van a ver que hacer los mismos movimientos. Igual miren que ya le está haciendo 2 o 3 movimientos y la tosis ya empieza a empeorar otra vez, ¿sí? Esto es un efecto muy rápido porque lo que está haciendo es una inhibición directa a la enzima. Bien, otros test que podemos hacer. Tenemos el Tensilon test, desde ya les digo que no se usa, pero se los cuento. Cloruro de hidrofonio hace lo mismo que el hielo, pero de forma química. Inhibe a la enzima, entonces yo hago que la acetilcolina esté mucho más tiempo. Bueno, esto no se hace en el consultorio, porque puede traer muchas complicaciones y efectos adversos, porque es muy rápido. Entonces imagínense que si yo le inhibo totalmente rápido esto, aumento todo lo que es parasimpático.
entra todas las secreciones y demás, el paciente se puede ahogar. Así que no lo hacemos. El electromiograma, bien, es un estudio electrofisiológico que lo que va a hacer básicamente es medir por medio de unas agujas que van a pinchar el músculo la conducción. ¿Qué pasa? Yo lo que voy a poder dar cuenta en estos estudios es esto, lo que yo les expliqué. Si la enfermedad es presináptica, sináptica o postsináptica. Sí, eso me lo va a decir el estudio. Después tenemos los estudios de laboratorio. Acuérdense que es muy importante saber el perfil de anticuerpos que tienen los pacientes, ¿sí? Porque les conté, timoma en los que son ALK positivos, los antimás van a tener la especie miasténica, ¿sí? Muy importante. Y por último, las imágenes. Obviamente, nos vamos a apoyar de imágenes en aquellos casos en los que los pacientes presenten timoma. Lo primero que vamos a ir a buscar es esto, ¿sí? Porque lo podemos solucionar mediante cirugía. Bien, en cuanto al tratamiento, les puse varias cosas, pero para que lo tengan como de oído, no es súper importante que se sepan todo. Vamos a tener, evitar estos fármacos de los que les conté. No le puedo dar relajantes musculares a estos pacientes. Vamos a tener que controlar el metabolismo focal, todo eso. No me interesa, se lo puse porque lo dice el libro, básicamente. Le voy a dar piridostigmina. Así como el hielo y el cloruro de hidrofonio, la piridostigmina también es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Bien, entonces esto es un tratamiento sintomático más que nada. No es que el paciente se va a curar ni nada, esto lo va a tener que tomar casi de por vida. Entonces, pero miren que la posología no es muy cómoda, o sea, tiene que tomar cada 4 horas, es un poco denso para los pacientes. Vamos a tener un tratamiento inmunosupresor para que los pacientes traten de entrar en remisión de la enfermedad, ¿sí? Vamos a usar corticoides. Ustedes saben que los corticoides no se pueden dar mucho tiempo, entonces tendremos que pasar a otros inmunosupresores que se los puse porque los van a ver en fármaco más adelante. Azathioprina, rituximab, que el otro día Lerman les contó que todo lo terminado de NAB era un anticuerpo monoclonal. Y se usa bastante en estos pacientes, sobre todo en los antimás, porque no responden tanto a los corticoides ni a la azathioprina. Y luego, en las crisis miasténicas, vamos a poder usar la plasmaféresis o lo que es el hemoglobina G endovenosa. Bien. Por último tenemos la timectomía, o sea, la extracción del timo y en todo caso del timoma, si usted lo tiene, y eso nos va a ayudar como también a bajar el título de anticuerpos. Bien, ahí les puse evitar todos estos fármacos, son una barbaridad, no quiero que se los acuerden, pero para que lo sepan. Aminoglucósidos, eritromicina, clindamicina, ampicilina, sedantes, relajantes musculares con las benzodiazepinas, que se usan un montón, ¿sí? Bloqueantes musculares como el curare. El curare es un yuyo que se usaba más que nada antes y paralizaba los músculos. Bien, antiarrítmicos como la amiodarona, beta-bloqueantes como el propanolol, difenilidantolina, antidepresivos tricíclicos, litio, un montón, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con estos pacientes porque rápidamente me pueden entrar en una crisis, pueden entrar en un paro respiratorio. Bien, hasta acá cómo estamos. ¿Más o menos se entendió? Si quieren hacer alguna pregunta, la respuesta. Desencadenantes de crisis miasténica. ¿Qué cosa? Desencadenantes de crisis miasténica. Infecciones urinarias o respiratorias. Descenso o ascenso rápido de corticoides. Y el último que siempre me olvido. Fármacos que pueden incrementar la debilidad, como relajantes musculares. Gracias. Bien. Nadie dice que yo paré la clase y no que paré eso. Bueno, botulismo. Vamos a seguir. El botulismo, como ustedes saben, conocerán, es una enfermedad infecciosa, ¿sí? Nos salimos totalmente de la autoinmune y vamos a algo infeccioso. Se produce por lo que es la bacteria Clostridium botulinum, como le quieran llamar. Bien, ¿qué es lo que va a hacer? Es una bacteria más que nada anaerobia estricta, ¿sí? Es una bacteria que vive, como van a ver en el micro seguramente, vive en ambientes donde no hay oxígeno, no hay ninguna molécula de oxígeno, la necesita para poder reproducirse, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con esta bacteria? Muy común que los pacientes digan, bueno, vino mi tía Marta del sur, me trajo unas conservas que hizo ella, de escabeche, ¿sí? Y los pacientes terminan intoxicados por esta bacteria que viene en estas conservas.
serias porque no tienen como la esterilidad adecuada y demás. ¿Bien? Bueno. Entonces, comienzan dentro de las 12 a 36 horas post-ingesta los síntomas. ¿Qué va a pasar antes? Si te comiste el escabeche, está en mal estado y tiene esta bacteria dando vueltas en el intestino, probablemente te dé náuseas, vómitos, diarrea. Muy importante, chicos, porque miastenia no tiene esto, ¿sí? No tiene estos síntomas vegetativos. Y Tito Lambert van a ver que tampoco, ¿sí? Bien, vamos a tener visión borrosa y diplopía. ¿Saben lo que es la diplopía? Como el doble, ¿sí? Porque no pueden acomodar los músculos extraoculares, digamos, los extrínsecos. Y después vamos a tener tosis, ojo porque la miastenia también la tiene, la tosis palpebral, estrabismo y parálisis de los músculos extraoculares. Para mí lo más importante es enseñar lo que está mayúscula. Midriasis reactiva bilateral, ¿sí? Los ojos van a estar así de grandes las pupilas y por más reflejo fotomotor que yo quiera hacer, no van a responder. ¿Bien? Bueno, podemos tener también afección vulvar, disfagia, disarte y demás. Y la pérdida de los reflejos autotendinosos en algunos casos que son más graves. ¿Sí? ¿Qué pasa? Les voy a mostrar este video de una midriasis reactiva. Este paciente es un paciente politraumatizado, no es con botulismo. Pero para que vean lo que es. Le van a hacer reflejo fotomotor y este paciente no va a responder. Probablemente este paciente no hable, no se mueva ni nada, pero ustedes van a ver que los pacientes con botulismo sí están conscientes. Básicamente porque la toxina botulínica que se metía acá y me inhibía estas proteínas no pasa a barrera hematoencefálica, ¿sí? Eso es muy importante porque el paciente va a estar joya, pero va a estar medio paralizado. Además, acuérdense que hay gente que se le inyecta voluntariamente a la toxina botulínica, al botox, y vieron que quedan como medio, como si expresiones faciales, que están como medio duros. Bien, esta es la midriasis reactiva. Ven que las pupilas están enormes y no cesan ante ningún estímulo. ¿Sí? Bien, ¿lo pudieron ver bien? ¿Se dieron cuenta? Bueno. Bien, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Muy simple. Esto a diferencia de las otras, mucho más simple. Vamos a poder ayudarnos. Siempre en el examen físico, o sea, siempre que ustedes quieran hacer un diagnóstico, primero van a tener que revisar al paciente porque si no, no van a encontrar jamás nada y no van a poder distinguir qué es lo que tienen, ¿sí? Bien. Podemos buscar la toxina en el laboratorio, se puede pedir. Y además, lo que podemos hacer son los estudios electrofisiológicos, el electromiograma que yo les conté, para ver miastenia de manera postsináptica, cuando voy a ver botulismo me va a dar un trastorno presináptico. ¿Sí? Básicamente eso. El tratamiento. Vamos a tener que darle soporte, van a estar no paralizados exactamente, pero bastante duros los pacientes. Le vamos a dar antitoxina botulínica. Existen 3 tipos de toxina, la A, la B y la E, si no me equivoco. Pero se le da un suero que es como trivalente para cualquiera de las 3, porque imagínense, yo tengo esto, va a seguir progresando, no quiero que me siga dañando los nervios, ¿sí? Entonces voy a tener que tratar de actuar bastante rápido. Y bueno, lo que no les dije es que se puede transmitir también por heridas. No es lo más común, no suele pasar. En el caso de que pase, ustedes sospechen que tiene una herida con botulismo, le pueden dar lo que es penicilina o metronidazol. Básicamente eso, como cualquier otra bacteria. Bien, hasta acá botulismo. ¿Más o menos? ¿Quedó? Bueno. Vamos a ir con Keaton Lambert. O Lambert-Keaton, síndrome miasténico de Lambert-Keaton, como le quieran llamar. Es otro efecto presináptico. Acuérdense que afecta acá, los canales de calcio dependientes del voltaje. Y lo que va a suceder con estas personas es que van a ser a partir de lo que es un síndrome paraneoplásico. El síndrome paraneoplásico básicamente es: tengo un tumor en X parte del cuerpo, que esas células viajan y me chotean otra parte del cuerpo. Básicamente eso. Bien, ¿qué pasa? Este es a partir del carcinoma de células pequeñas del pulmón. Esto es muy importante porque esto cuando ustedes lo diagnostican tienen que ir a buscarlo, ¿sí? O puede ser también autoinmune, ¿sí? Como la miastenia. Entonces tienen que tratar de diferenciar esas dos cosas. ¿Por qué? Porque si bien se dice que es más común en hombres,
que generalmente viene por parte del carcinoma, el que es autoinmune primariamente es más común en mujeres, ¿sí? Y se da alrededor de los 60 años de edad. Eso más o menos. Algo que tienen que tener muy en cuenta es que, a diferencia de lo que yo les conté de miastenia, que los pacientes se levantaban cansados, o sea, se levantaban bien y se iban cansando a lo largo del día, es que mejora con el movimiento, o sea, es todo lo contrario, cuanto más actividad al paciente, mejor va a estar. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Yo les puse acá el último, reflejos tenteminosos disminuidos o abolidos. Yo le tomo los reflejos al señor, no tiene mucho, estoy sospechando alguna de estas 3 enfermedades. ¿Qué le digo? Mire señor, agarre, vaya a subir los 3 escalones que están acá a la vuelta y vuelva. Le vuelvo a tomar los reflejos y están mejor, ¿sí? Van a mejorar esos reflejos. Al contrario de la miastenia no va a suceder eso, todo lo contrario, van a empeorar. Bien, también tenemos debilidad muscular proximal, o sea, fíjense lo parecidas que son y van teniendo como diferencias muy puntuales, ¿sí? Los pacientes se quejan de lo mismo, no pueden subir escaleras, no se pueden peinar, no pueden colgar la ropa, ¿sí? Todo por las cinturas pelvianas y escapulares. Tenemos trastornos autonómicos, como serostomía, que es la boca seca, ¿sí? Porque a diferencia de miastenia, si ustedes tienen esto en el músculo, estos canales de voltaje, acuérdense que están en muchas más células y más neuronas, ¿sí? Entonces también me va a afectar la parte un poco parasimpática. Voy a tener serostomía boca seca, constipación, disfunción eréctil y además dificultad para la micción, ¿sí? Todo bien vegetativo, bien del parasimpático. Bueno, vamos a hacer el diagnóstico con examen físico, ya les conté que siempre lo necesitamos, estudios electrofisiológicos, de nuevo, electromiograma, que nos va a poder decir presináptico, sináptico o postsináptico, en este caso presináptico. Y además nos vamos a ayudar de imágenes para ver el carcinoma de pulmón, muy importante, y anticuerpos, porque vamos a ir a buscar estos anticuerpos que atacan las carnes. Bien. Tratamiento. Lo que les dije al principio, sí o sí buscar el carcinoma. Yo no me puedo ir sin que el paciente reciba un tratamiento quimioterápico para el carcinoma, ¿sí? Porque esa básicamente va a ser un poco la solución a los problemas. Le podemos dar como tratamiento sintomático 3,4 de diaminopiridina. Ahí les puse que en Estados Unidos no está autorizado por la FDA, que es como la matriz acá. Así que es importante porque en Estados Unidos no los van a poder tratar con esto. Básicamente lo que hace esto es no bloquear exactamente, pero mantener como abiertos los canales de potasio. Entonces lo que va a hacer es como alargar ese potencial de acción para que el calcio o los canales de calcio estén como más estimulados. ¿Bien? También lo podemos combinar con piriostigmina, que es la que le conté para la miastenia. ¿Bien? Porque encima, imagínense, si yo ataco los canales de potasio para que estén más abiertos los de calcio y encima dejo más tiempo la acetilcolina, voy a lograr mejores resultados. Igual se usa en pacientes que no responden bien a la diaminopiridina. Y también tengo la oportunidad de, al ser paraneoplásico y un poco mediado por anticuerpos, usar tratamiento de inmunosupresor como los corticoides y la azathioprina. ¿Sí? Una consulta. La azathioprina. La azathioprina estaba en el tratamiento de la miastenia gravis. Se puede usar también acá, viste que cuando había plasmaféresis. No, o sea, no es necesario hacer la plasmaféresis, es un recambio de plasma que no. Además, vos lo tenés que internar. Se dije, porque vos acá lo tenés corticoides, es lo primero que es un inmunosupresor. Plasmaféresis es sacar todos los anticuerpos que tenemos circulando. Además lo tenés que internar, hacer todo un recambio, o sea, el paciente le hace una plasmaféresis y te va a mandar a jugar. Bien. Creo que por acá. Ya estamos. Bien. Ahora tienen miopatías. Son 3 menos 4. Ah, muy bien, muy bien. 3 menos 5, vuelven. Dale. Tienen un bloqueo de 10 minutos. Pregunta. ¿Por qué el síndrome de Wilson-Lambert mejora con el ejercicio y la miastenia no? La miastenia no mejora con el ejercicio, lo que empeora
deteriora porque se van gastando todas las acetilcolinas. Eso sí. Y Tom Langer, como el mecanismo es distinto, Sí. tiene una recuperación de la acetilcolina. Entonces la Entonces acetilcolina mejora puede con el actuar. ejercicio, porque es como va juntando más acetilcolina y sale más. Ok. Entonces, y en la miastenia, como no hay acetilcolina, No tiene no acetilcolina. tiene. Ok. ¿Sí? Menos 5 chicos de la. Pero digo que es empezamos con una distinción muy simple: miopatía, músculo, patía, patología. ¿Sí? Son patologías basadas en la deficiencia o anomalía de los grupos musculares. Bien. Solo en los grupos musculares que se afectan el cerebro. Todas las miopatías son enfermedades proximales, mientras que las neuropatías son distales. ¿Sí? Hagan esa diferencia, importante. Bien, se diferencian las que son hereditarias y adquiridas. Después un cuadrito, las adquiridas, básicamente piensen en todo lo que le puede pasar a una persona. Inflamatorias, endocrinas, por fármacos, tóxicas o asociadas a enfermedades sistémicas. ¿Sí? Las hereditarias son las distrofias musculares, miopatías congénitas, miotonías, canalopatías, miopatías metabólicas y mitocondriales. Esto no es muy importante, no se las puse para que vean cómo se dividen. Las que vamos a tratar hoy son las distrofias musculares. ¿Sí? Las distrofias musculares, obviamente, son afectación del músculo, que se dan de manera hereditaria. ¿Sí? Tengan esto porque todas las que vamos a ver ahora son hereditarias, pura y exclusivamente. La persona nace con esta patología. Son progresivas y degenerativas. ¿Sí? A lo largo de la vida, la persona se le va a hacer más insoportable los síntomas que tiene y cada vez va a poder usar menos sus músculos. Pero sepan que, si bien afectan músculos, como les conté recién, a diferencia de las neuropatías, no afectan la inervación. ¿Bien? De esos musculares. La inervación va a quedar intacta. ¿Sí? Bien, ¿qué sucede? Se afectan genes que codifican para proteínas específicas de los músculos y por eso es que yo tengo la afectación muscular y no del nervio, por ejemplo. ¿Bien? La primera que vamos a ver es la distrofia miotónica o enfermedad de Steiner. Nosotros tuvimos la suerte el año pasado de ver Steiner. Si quieren después les pasamos los videos. Steiner, sepan que se llama también distrofia miotónica porque va a ser importante el nombre para que ustedes se acuerden de uno de los síntomas principales de esta enfermedad. ¿Sí? Se divide en dos distrofias, la tipo 1 y la tipo 2. Van a ver que la tipo 1 es la más común y es la que vamos a ver ahora. ¿Sí? Básicamente, si se acuerdan de genética, es una enfermedad autosómica dominante, lo que quiere decir que si yo tengo un paciente con Steiner, va a tener probablemente afectada a los grupos familiares de esa persona. ¿Sí? Y encima es un gen que tiene, o una mutación que tiene alta penetrancia. Si ustedes se acuerdan, la penetrancia es la proporción de fenotipo con genotipo. O sea, lo que yo tengo en el gen versus cuánto lo expreso. Si tengo alta penetrancia, lo voy a expresar mucho a eso que tengo en el gen. Entonces van a ver que la familia está totalmente afectada. ¿Sí? Bien. Se afecta este gen que se llama TMPK, que es la proteína quinasa de la distrofia muscular, que está en el brazo largo del cromosoma 19 y es un gen en realidad que es no codificante del ADN. Y lo más curioso es que todos tenemos esta afectación. ¿Qué pasa? Es un triplete que se multiplica varias veces. Por ejemplo, cualquiera de nosotros tiene 50 a 100 copias, pero la gente con Steiner puede tener 1000, 100.000 copias o más. Cuantas más copias tenga, te va a pasar la clínica de estas personas. ¿Sí? Bien. Como les dije, bueno, la expresión de varios genes, entonces lo que hace es afectar de manera clínica a diferentes sistemas. Vamos a ver que no me interesa solo lo neurológico. Estos pacientes tienen problemas de corazón, problemas de los ojos, otros problemas, ¿sí? Van a ser cambios distróficos en tejidos musculares y se dan entre la segunda y tercera década de la vida. O sea que estamos todos posiblemente afectados. Ya estamos. Van a ver que sí o sí tienen que tener familiares para tener la enfermedad. Bien. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la debilidad, de nuevo, pero fíjense que esta enfermedad es una atrofia, ¿sí? Atrofia de los músculos. Esto es muy importante porque los pacientes van a empezar a quedar cada vez más incapacitados. Voy a tener la marcha equina o el stepage, importante, ahora les voy a mostrar un video. Básicamente es una marcha que no respeta nada de lo que es la marcha normal. Si se animan y ven la analiza, alguno me puede decir cómo es la marcha normal. Tallón, sube
talón sola punta. Esta no respeta nada. Vamos a tener lo que es la cara de cuchillo o menacha. Van a ver que se les empieza como a desgasar los temporales y los maceteros y queda como una cara mucho más fina. Además tiene como una alopecia donde la línea del pelo va corriendo hacia atrás con la rugosidad de la frente. Y también pueden tener ptosis palpebral bilateral. No es lo más característico igual, ¿sí? Pero sepan que tienen como estas fases, o sea, gente que tiene como la cara bastante rara. Si lo ven a probar el consultorio se van a dar cuenta. Bien, disfagia y disfonía. A veces es bastante difícil para ver, entenderles cómo hablan. Bien, disfagia y disfonía. El cuello de cisne es básicamente por el adelgazamiento de los esternocleidomastoideos, ¿sí? Les va a dar un cuello largo. Y los reflejos tendenciosos disminuidos o ausentes. Eso es un poco relativo de la enfermedad, no es lo más importante. Lo que sí quiero que sepan es esto del fenómeno miotónico. El fenómeno miotónico es básicamente una afectación en que la persona contrae un músculo y no puede relajarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? La persona, por ejemplo, dice, bueno, quiero agarrar este mouse. Me lo agarro y quiero ir y lo quiero dejar. ¿Chicos? Okay. Quiero agarrar este mouse, quiero ir y lo quiero dejar allá. Y cuando lo va a dejar, no lo puede soltar. ¿Sí? Porque la contracción se hace muy prolongada. Bien, vamos a ver videos. Marcha equina, con este bash. Fíjense cómo no respeta la marcha tradicional. Después lo vamos a hacer. Bien. No sé si me van a dejar pasarlo de acá. ¿Preguntas? ¿No sé la neurosífilis también? No, la neurosífilis tiene la tabes dorsal. No, pero. la chequina también. Le preguntamos a la después. A mi criterio no. Bueno, este video, que es el fenómeno miotónico, miren cuando yo hago con el martillo, presiono sobre la porción de NAD, ven cómo hace esa contracción. Bien, y acá se ve claramente, cuando ustedes tienen un paciente con Steiner, le van a ir a dar la mano. Aflojadas. Esa mano bien. Y ahora cuando le hacemos hacer más fuerza, Aflojadas. ven cómo les queda la mano, ¿sí? No la pueden relajar, o sea, se quedan así por un rato hasta que cede, ¿sí? Bien, acá lo que les contaba, tenemos otras manifestaciones clínicas que van a ser sistémicas, facetas. No quiero que se las sepan, pero se las leo. Opacidad de cristalino con cataratas, debilidad diafragmática, trastornos de la conducción cardíaca, bloqueo AB, prolongación del PR, megacolon, pretensión a colitiasis, pérdida de fibras musculares esofágicas, retraso mental, alopecia frontal, atrofia testicular, deficiencia de andrógenos que da impotencia y esterilidad, trastornos menstruales, ginecomastia, aumento de la expresión de gonadotropinas, deficiencia ovárica y resistencia a la insulina. Hay algunos más. Pero sepan que tienen muchas afectaciones cardíacas, muchas afectaciones oculares, ¿sí? Cataratas, glaucoma, todo eso se da. ¿Para qué les pongo esto? Para que sepan que el trabajo interdisciplinar es súper importante. Yo como neurólogo no me puedo quedar con, buenísimo, tomate tratamiento para la miopatía, sé libre. No. Tengo que ir a hacerle al cardiólogo, tengo que hacerle consultar al oftalmólogo, tengo que hacerle consultar al endocrinólogo, ¿sí? Sepan que generalmente van a venir por los síntomas de Steiner y porque el papá se trata con el neurólogo, el Steiner o quien sea, ¿sí? Así que tienen que promover estas otras interconsultas. Bien, ¿cómo se hace el diagnóstico? Otra vez vamos a usar los electromiogramas, porque además ahora estamos hablando específicamente de patologías del músculo. El electromiograma se escribe así, con descargas miotónicas, con caída de la frecuencia y amplitud, y se escucha como una viola en picada. Literalmente, ahora se lo voy a escuchar. Tenemos el examen físico que siempre nos va a ayudar. La biopsia del músculo, para ir viendo un poco la atrofia, no es fundamental. Se puede hacer, no es lo más patognomónico para ir a buscar. Y tenemos el estudio genético para ir a buscar esta mutación que yo les contaba, pero está más que nada indicada en aquellos pacientes, o sea, los familiares de los pacientes que tienen el electromiograma normal y que todavía no están presentando estas manifestaciones, ¿sí? Que son asíntomas. Bien, este es el electromiograma. No pretendo que se lo sepan, pero escuchen cómo se ruido. O sea, yo pincho el músculo y esto es lo que se grafica, ¿sí?
tridantoína, que es un estabilizante de las membranas del sodio. Pero realmente ahora no se usa. Lo que se usa es el sulfato de quinina, que se me fue que es. El sulfato de quinina es lo que se usa como en el tratamiento de paludismo. Se hacen sellos especiales de 50 miligramos y actualmente hay una medicación que se llama Circomin, que tiene 200 miligramos, de los cuales les dan por mitad de su cuarto. Es lo único paliativamente para el fenómeno miotónico, solamente. O sea, es mío relajante. Okay. Bueno, vamos a usar mexitileno, pero eso se lo puse porque lo dice el libro, pero es para lo cardíaco, o sea, en este módulo no me interesaría tanto. Vamos a pedirle por favor que se haga controles periódicos de todo lo sistémico que tienen estos pacientes y sepan que, como en la miastenia y demás, no pueden darle fármacos relajantes porque está bastante atrofiada de débil y quiere el ojo, ¿sí? Acá tengo un videillo que para mí está muy bueno. Es una entrevista. Hablaba yo que es una enfermedad muscular que afecta como. Explícanos cómo es esta enfermedad. Pues afecta a los músculos de todo el cuerpo. Yo en especial afecto a los músculos de las manos, los músculos de los ojos y los músculos. Ahí no, pero Sí, sí, sí. la imagen sola. Yo que es una enfermedad Seguí un poquito. muscular que afecta como. Explícanos cómo es esta enfermedad. Pues afecta a los músculos. Ahí está. Ahí tiene las características faciales, que se llama fase de tapir, que tiene la boca hacia adelante, la cara como más afinada y el cabello, la raíz del cabello empieza más arriba, como tiene una alopecia frontal. ¿Sí? Además, escuchen cómo habla. Alopecia frontal es que en lugar de empezar acá, empieza acá. Ahí se agrada el cuello del cine. Sí. Más adelante, sí. Pero no, también no se le nota tanto. O sea, que uno de los pasos se le nota mucho que tiene más afinado todo el cuello. Yo en especial afecto a los músculos de las manos, los músculos de los ojos y los músculos del pulmón porque tengo apnea del sueño. ¿Y Lucía? Yo tengo los músculos de las Una manos, hermana. tengo los músculos del área superior y un poco me estoy empezando a adaptar de las piernas, los músculos de las piernas. ¿Es una enfermedad crónica? Sí. Bueno, es generativo y hereditaria. Vosotras, cuando me dices que estás notando nuevos síntomas, ¿a qué edad os diagnosticaron este síndrome? Nos lo diagnosticaron hace 5 años. ¿A las dos? Sí. Sí, porque operaron a mi padre de cataratas, se le empezó a quedar la boca encajada, sin poder articular palabra, y entonces mi madre iba al médico y ya relacionó, o sea, fue a raíz todo. Lo que pasa es que yo lo noto desde pequeña, desde los 6, 7 años, más o menos. Yo también empecé a notar esa edad, 6, 7 años, se me quedaban los bolis, no conseguía coger los vasos de agua, había cosas que cogía y no las podía soltar, pero lo que pasa es que de pequeña pensé que era normal y no dije nada. Claro, hablabas de algo muy común, como son las cataratas, es algo que suele ser uno de esos síntomas que tenéis. ¿Vosotros ahora mismo tenéis cataratas? No. ¿Cómo ha empezado a afectar? De momento nos han mirado la vista y no tenemos cataratas. Pero mi tío que también está afectado, lo operaron de cataratas con 29 años. Le salió una coma, se quedó ciego y eso que peor está de todos. Porque no tenemos mi abuela, mi padre, mi tío, mi hermana y yo de momento. Almudena. Bien, vieron todo lo que les conté, todos los familiares que tienen afectados. El tío tiene cataratas a los 29 años, casi está ciego, ¿sí? Bien. ¿Vieron esto de que ella cuenta de que agarraba cosas que se le caían o agarraba cosas que no las podía soltar? ¿Bien? Bueno. Bien. Seguimos con Duchenne, vamos con otra, ¿sí? La enfermedad de Duchenne, igual que las distrofias, son todas progresivas y hereditarias. Se da una entre 1.500 personas, no es tan frecuente verlo. Y, ojo, porque es una enfermedad ligada al X, entonces se va a dar en varones. Si bien se dan varones, ustedes saben que los hombres tienen solamente un gen X,
Las mujeres tenemos dos, y además puede suceder que algunas de estas mujeres que sean portadoras tengan algunos síntomas de esta distrofia, pero no es lo más característico que se vean afectadas. Bien. Lo que se muta en este caso es el gen de la distrofina de una proteína, y lo que va a pasar es que con el tiempo los pacientes se van a ir quedando sin fibras musculares. Comienza entre los 2 a 3 años de edad, ¿sí? Muy temprano. Así que fíjense y le van a tener que prestar atención que cuando hagan el diagnóstico van a ser todos niños. ¿Bien? Son personas que cerca de los 12 años pueden dejar de caminar. O sea, fíjense lo progresiva que es y cómo avanza esta enfermedad, que a los 12 años podemos tener niños con sillas de ruedas afectados por esto. ¿Bien? Eso. La manifestación clínica. Vamos a tener el signo de Gowers. Cuando hagamos el signo de Gowers, vamos a tratar de pedirle al paciente, en este caso un niño, que se acueste y que trate de levantarse solo. ¿Qué va a pasar? Ante la debilidad y la atrofia que van a ir adquiriendo, les cuesta hasta levantar por sí mismo en la cabeza, ¿sí? Entonces van a ver que se levantan de una forma muy particular, y cuando logran estar más o menos de pie, se van a ir rectando por su propio cuerpo para poder ponerse de pie, ¿sí? Bien, van a tener una marcha de pato basculante, es muy característica, ahora la vamos a ver. La hiperlordosis lumbar que se nos puso allá, literalmente los pacientes caminan así, con la cabeza para abajo. Bien, atrofia de los cuádriceps, pseudohipertrofia de los gemelos y las escápulas aladas. Bien, van a ver que son como muy prominentes las escápulas de estos niveles. ¿Qué más? Bueno, tenemos las contracturas musculares que van codos de flexión y tobillos de flexión plantar, que literalmente encaminan con los brazos abiertos y así, ¿sí? Y bueno, otras alteraciones cardíacas como las esclerosis miocárdica, porque si afectamos a músculos, van a ver que cuando se van eliminando las fibras musculares o los miocitos, como no queda nada, van a ocupar en su lugar los fibroblastos. Entonces, esto lo que va a hacer es que empiecen a tener todas estas alteraciones porque el músculo no va a poder contraerse de manera adecuada. Bien, esta es una foto de lo que es el signo de Gowers. Ahora vamos a ver un video igual. Fíjense que está el paciente acostado. Le vamos a pedir que se levante. Cualquiera de nosotros que está acostado haría esto. Nos levantamos las manos. A ellos les cuesta mucho más por la debilidad que tienen. Bueno, otras manifestaciones. Trastornos del aprendizaje, reflejos sustentenderosos disminuidos, no en todos los casos. Pero piensen que si nosotros tenemos cada vez menos fibras musculares, yo voy a ser cada vez más incapaz de poder hacer un despliegue, ¿sí? Lo mismo que los movimientos. Lo que les había contado, que dejan de caminar a partir de los 12 años, a diferencia de Baker, que vamos a ver después. La expectativa de vida hasta la segunda o tercera década de la vida, tampoco son niños que vivan muchos años. Y vamos a poder tener, por lo menos que les contaba de la miastenia, afectación del diafragma y los músculos intercostales, básicamente por la atrofia que van a tener, que les puede llevar a la insuficiencia respiratoria, ¿sí? Van a estar afectados el diafragma, los intercostales, los músculos accesorios, ¿sí? Bueno, este video básicamente es, se lo explico ahora porque es muy fuerte, es un video que muestra niños con Duchenne desde los 7 a los 8 años y van a ver cómo va la marcha cambiando. El primero es de los 6. Miren la hiperlordosis lumbar que tiene. ¿Sí? Ven cómo caminan así y con la cabeza para abajo. ¿Bien? Se traba porque es bonito, es la lengua así. A los 7 años se compara con uno de los amigos, ¿sí? Entonces lo que van a hacer es correr y miren que atrás queda el nene con Duchenne. O sea, le cuesta muchísimo por las debilidades que tiene, sobre todo del glúteo medio. A los 8 años le pedimos que haga el signo de Gowers. No pueden ni siquiera levantar la cabeza por cuenta propia, ¿sí? Miren cómo se levanta, se tiene que apoyar en las rodillas. Y esta es la marcha basculante de pato, ¿se dan cuenta? Ahora, va a ser el signo de Gowers, clarísimo, ¿eh?
miren, los brazos van y miren cómo caminan en puntas, ya casi, ¿sí? Ven que va apoyando las puntas. O sea, pierde totalmente la marcha normal que ustedes conocen. El movimiento de brazos El movimiento de brazos es similar al Parkinson. Está acá, aparte de que caminan como así. Bien. En cuanto al diagnóstico, vamos a llevar el examen físico, todas estas cosas son muy características, se nos va a dar un gran indicio que nosotros vamos a tener que ir a confirmar. Vamos a buscar la mutación de la distrofina, que es básicamente la génesis de todo esto. Vamos a buscar citocreatina en sangre, porque ustedes saben, corresponde, que las fibras musculares van, o sea, son cada vez menos, se van destruyendo. Entonces, imagínense que esas proteínas que están dentro de las fibras van a empezar a salir a la sangre. ¿Sí? ¿Cómo? Que lo que tiene es una radiomiosis pura, una radiomiosis se conoce habitualmente, sino una destrucción progresiva por falta de aumento de formación de fibras. Bien. Y también vamos a poder hacer una biopsia en la que la podemos hacer inmunotinción. ¿Sí? En cuanto al tratamiento, vamos a tener que consultar con otros muchos especialistas. Vamos a tratar de que estos pacientes puedan tener una rehabilitación física con kinesiología. Mientras más temprano lo hagan, mejores resultados hay, pero sepan que la enfermedad va a progresar igual. ¿Sí? No hay una cura, no hay algo mágico que nos deshagamos de esto. Vamos a usar corticoides, pero ustedes saben que los corticoides no se pueden usar por tanto tiempo, así que no va a ser un tratamiento muy prolongado, pero puede retrasar un poco lo que es la distrofia, ¿sí? Bueno, lo mismo que antes les había contado, mexiletina para las arritmias cardíacas y ventilación asistida en el caso de ser necesario, porque los pacientes, acuérdense que pueden tener también afectación de la ventrícula respiratoria. Bueno, por último, vamos a ver lo que es Becker. Becker, básicamente, para que lo entiendan desde ya, es un Duchenne más leve que empieza a mayor edad y pueden caminar más tiempo durante la vida. ¿Sí? Empieza entre los 5 y los 15 años de edad, es mucho menos frecuente, también es ligado al X, o sea, es casi lo mismo que Duchenne. Además, tiene una sobrevida hasta la quinta década de la vida y van a tener funciones mentales conservadas y compromiso cardíaco que poco frecuente, pero a veces tienen cardiopatía dilatada. Básicamente que las caídas del corazón se pueden dilatar. Bien. Lo mismo, debilidad, hipertrofia de músculos como el cuádriceps, el psoas y posteriormente de los miembros superiores. ¿Sí? Empieza más que nada ascendente. Bien, conserva la capacidad para poder levantar la cabeza al levantarse. Vieron que el nene, el anteúltimo, cuando quería que se levante, no podía ni siquiera hacer esto. Y tiene un menor porcentaje de la afectación cardíaca, como puede ser el debut, lo pueden encontrar por eso, tal vez cuando son muy chicos tienen afectaciones cardíacas, que si no lo estudian, y se pueden buscar esta patología. Y además vamos a tener mialgias con calambre. Pero lo que quiero que se lleven es que es igual a la otra, empieza más tarde, y tiene, o sea, es un poco más leve. Para el diagnóstico lo mismo, el examen físico, una biopsia que podemos hacer o no, y buscamos la distrofina que está mutada. En cuanto al tratamiento lo mismo, vamos a hacer terapia física, cuanto más temprano mejor, vamos a monitorizar las complicaciones, vamos a mandarlo con un cardiólogo también, y podemos usar prednisona como corticoides para evitar el avance de lo que es esta enfermedad. Para esto la bibliografía, y estos son ustedes festejando porque se terminó esta clase de